Está con nosotros el hombre más rápido del planeta. El hombre más rápido del planeta, Fred Kerley. Este fue el hombre que recorrió 100 metros en 9.86. 9.86, 9 segundos, en un suspiro. Voló en Eugene, Oregon. Es la primera vez que se hace la prueba en territorio norteamericano. Pero la historia de él, fascinante, además de su disciplina y de su fuerza como atleta, es la persona que le ayudó a formar su vida. Una mujer fantástica que le ayudó a él, a sus hermanos y a muchos muchachos, muchos compañeros de vida. Lo primero, Ana, es felicitar a Fred Kerley, decirle que es un honor hablar con el hombre más rápido del mundo. Good morning, Fred. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by congratulating you and telling you that it's an honor to have you in our show, The Fastest Man in the World. Thank you very much. Yo quiero comenzar por su tema personal. Él tenía unos padres con problemas, que no quiero que le diga eso, Ana, y apareció en su vida Virginia. ¿Cómo aparece en su vida esta mujer que para él lo es todo? We want to speak about the woman that you have referenced her so many times in such a positive way, your Aunt Virginia. And we want to ask you, how did she show up in your life? How did she appear in your life? First of all, she's my great aunt, and basically she had raised me since basically I was young and stuff. So she appeared as she was a family member at first, and then she became my mother. Nos dice que ella es su tía, que creció junto a ella desde muy joven y asumió ese rol de madre. Así que Virginia es muy importante para ella, para su vida, porque definitivamente Julio cumplió el rol de criarlo. Él dijo en una entrevista que 13 muchachos vivían en un solo dormitorio. Ana, ¿él volvió a saber de ellos, de esos 13 compañeros de cuarto? 13 dentro de un cuarto. ¿Se imagina, Ana? No. 13 personas en un cuarto. You've mentioned in past interviews that at one point there was 13 of you sleeping in the same room. And we wish to ask you, have you been able to contact, have you kept in touch with any other of those 12, Most of them are brothers and sisters, and then some of them are cousins. So we all talk each and every day. So I stay in contact with all of them every day. Hablan a diario, Julio, porque son sus hermanos, hermanas, primos, así que están en contacto constantemente. Ahora, el primer contacto de él con el atletismo, Ana. ¿Cuándo él se dio cuenta que podría tener ese potencial para volar? Now speaking about the sport itself, when did you realize that you had this potential to be an athlete and that you could almost fly because of the speed that you're able to run? When did you realize this? How was your beginning in the sports world? I always was an athlete, but track-wise, it was just like a back burner. I always thought I was going to go play in NFL, American football, and then track basically took over my life when I walked on at the JC in South Plains, Levelland, Texas. Nos dice que desde muy temprana edad le gustó mucho el deporte, incluso estaba inmerso en otros como el fútbol americano, y el deporte siempre ha sido su vida, siempre ha reconocido que tiene potencial para esto y pues desde muy temprano se dio cuenta que era un gran atleta. Yo les invito a que lo busquen, por favor, que miren los videos de con quien estamos hablando, Fred Kerley. Y curiosamente, la especialidad de él no eran los 100 metros, eran los 400. Y quien es bueno en 400 no es bueno en 100, pues también lo logró. 3 medallas. Ana, yo quisiera preguntarle sobre la universidad en la cual él estudió, Texas A&M. De ahí salen muchos atletas olímpicos. ¿Él qué piensa de esta universidad y cómo de allá salen tantos atletas olímpicos? We want to speak about the university you assisted to and the secret, the magic that it has behind it, because many Olympic athletes have been studying at this university. What do you think that this university has that, pushes athletes and is able to have so many Olympic athletes? From South Plains or Texas A&M? Which one?
Texas A&M. Texas A&M, it was just like if you want it, like just grinding. It's basically at the end of the day, sports is a business, and if you understand the business aspect of life and stuff, it will get you on to the next level. You got to be level-headed. You got to be patient in what you do. You got to keep on going. You just can't. You got to give in to want to be successful. Nos dice que lo más importante es entender que el deporte es un negocio y ser atleta también lo es. Si uno reconoce eso, lo puede llevar al otro nivel. Hay que ser muy paciente para lograr los objetivos y no se puede rendir porque de lo contrario no pueden lograrlo. Así que él dice que esto es lo más importante. Escuchen ustedes al hombre más veloz del mundo, Fred Kerley. Ana, sigamos con la universidad. Pues obviamente a él se lo consume el atletismo y le paga la universidad y su vida y como él dijo, termina siendo un negocio. Pero él entra a esa universidad porque ¿qué quería estudiar o qué quería hacer en la vida? Of course that, being an athlete now, it probably takes up most of your time, training and all of that. But speaking about the university, when you enter this university, what did you want to study? What did you want to do with your life before, apart from being an athlete? I was going to go to the business route and stuff, but I ended up studying for sports management, a minor in history. So, but I'm still going to try to do the business aspect and stuff because I wanted to start my own business one day. Pues nos dice que él quería dedicarse a los negocios, esto es lo que más le gusta a él y no lo quiere dejar de un lado porque él quiere comenzar con su propio negocio algún día. A mí me da curiosidad qué le pasa a él por la mente cuando suena la campana o la pistola y arranca la competencia, si es que algo le pasa por la mente en esos 9 segundos. Fred, I wonder, when the bell rings or when the race begins, what crosses your mind? During this almost 10 seconds, what were you thinking about, if it's something that you think about? I feel like everything go blank, and then once the gun go off, it just go time. It's just you against the clock, and plan to finish first at everything I do. So when I run, everything just go blank. It's just me in my lane and going to the finish line. Su mente se va en blanco, Ana. Simplemente todo se va, es él en contra del reloj, él no piensa en absolutamente nada, simplemente piensa en cruzar esa meta, así que en blanco completamente. Ana, yo quisiera preguntarle sobre lo que dijo Julio anteriormente, que él corría 400 metros, 200, incluso relevos. ¿Por qué él decidió cambiarse a correr 100 metros? Going back to the changes you've made, you were running 400 meters and now you decide to do 100 meters and you have been very successful. But the question would be, why? Why did you decide to change from 400 to 100? I actually was doing 200 and triple jump and long jump in high school. And then once I went to college, I walked on to run the 400. And then basically just last year, I went back to what I know best. And then the 100, 200 was basically my background. So I felt comfortable in the 100 and 200. And I feel comfortable in the 400 also, but I got to get my first thing accomplished that I said before, and then I go back to the 400 to accomplish some great things back in the 400. Pues nos dice que él decidió cambiarlo porque decidió correr en otros retos y seguir con otros objetivos. También corría los 200 metros en el colegio, pero nos dice que fue avanzando y cumplir diferentes objetivos y estableciendo diferentes metas y por eso se dieron los cambios. Ana, algo que sucedió en el mundial de la semana pasada fue que hubo triplete estadounidense en los 100 metros, liderados por supuesto por él. Eso no ocurría desde 1991. ¿Cómo ve el atletismo estadounidense? ¿A dónde cree que le pueden apuntar teniendo en cuenta que ya está muy cerca París 2024? The U.S. had a triple win, and this hadn't happened in a very, very long time. And the question would be, in terms of athleticism and this sport, what do you think could be the goal for the United States, considering Paris is very, very close? I feel like the whole goal is to accomplish great things, be on top, and continue to dominate in the track and field world. And so we can basically at the end of the day, we're fighting for
not only ourselves, but the generation to come in this world. Pues él nos dice que el objetivo es siempre llegar a la meta de primero, estar en la cima, dominar el deporte y pelear no solo por ellos que están compitiendo, sino por las generaciones venideras. Siempre en los 100 metros la pregunta es ¿cuál es el límite? ¿Qué tan rápido puede llegar a correr un hombre? Y si él se siente con capacidad de romper el actual récord mundial. You know, with the 100 meters, the question always is, how fast can a man run? And the question would be, do you believe that you have the potential to break the current record? Like I told everybody before, as long as I'm healthy, the sky's the limit. Ain't no telling what Fred Kerley can do. A healthy Fred is hard to beat. Bueno, como lo ha dicho antes, ese es su objetivo final. Él está haciendo todo su esfuerzo para lograr esa meta y romper el récord mundial. Yo por allá escucho un bebé, Ana. ¿Cómo es su familia? Su esposa, hijos. ¿Qué conforman su familia? We feel that perhaps we heard a few kids in the background, in your noise, in your sound, and we wonder, who's your family right now? Who's your family right now? Who do you live with? Are you married? Do you have kids? That's my son talking right now in the background. And how old is him? He's 9 months. ¿Cuánto? 9 meses. 9 meses. Ana, ¿y tiene pinta de atleta? At this point, he's only 9 months, but do you feel that he has the potential to be an athlete too? I want him to play soccer, but if whatever he wants to do, he can do. No, quiere que juegue fútbol, ¿no? Sí, pero lo deja hacer lo que él quiera. Lo que él quiera. ¿Fred tiene un equipo de fútbol favorito? Porque si le gusta el fútbol, ¿será que sigue algo de soccer? ¿Qué equipo le gusta? Since you mentioned soccer, do you have a favorite soccer team? I like Man U. Manchester United. Manchester United. Claro, English. O sea, la Premier League. Sí. Pues qué honor, Ana, hablar con el hombre más veloz del mundo. Dígale a Fred que muchas gracias por todo y que deseamos que muy pronto rompa la marca mundial. Fred, thank you very much for your time today with us. No, me faltó algo. Oh, ¿Cada cuánto ve a la tía Virginia? Oh, how much time do you see Aunt Virginia? How close are you to her right now? Do you speak to her every day? I talk to her every day on, you want to say FaceTime, but she don't got FaceTime. She got Google Duo. She don't got the iPhone. She got Android, so I got to download the Google thing on my iPhone for to talk to FaceTime her like that way. Sí, bueno, él habla con ella todos los días. Julio nos dice que ella no tiene iPhone, se tuvo que descargar una aplicación de Google para poder hablar con cámara con ella, pero lo hace todos los días. Una señora seria que va a tener iPhone. Ana, por favor, salude al campeón del mundo y dígale que lo volvemos a llamar cuando rompa la marca mundial. Fred, now it is a goodbye. Thank you very much for your time, and be aware we will call you again when you break that world record. All right, that should be perfect because it's going to come soon. Perfect. Thank you very much. Have a wonderful day. Congrats. Se tiene fe, Julio. Thank you. No, dijo que es pronto. Sí, Que va a ser muy pronto. Félix, ¿en cuánto está la marca del mundo? Él es 9.86. La de Volt, es la de Volt, pero no tengo la cifra acá. 9.58. Imagínese. 9.58 en Berlín 2009.